respiratoria han visto. Indudablemente es una patología muy frecuente en todas las emergencias del mundo. El problema con esta patología es que es una patología diversa. Es tan diversa la patología que como causa de muerte, desde el punto de vista epidemiológico, no hay estadísticas a nivel mundial. Sabemos que hay casos frecuentes de insuficiencia respiratoria, pero como causa de muerte a veces es difícil de evaluar. Felizmente ahora los certificados salen con 2 diagnósticos. Como causa principal de muerte es el problema, porque si sabemos o nos vamos a la causa básica de muerte de un paciente, gracias a una neumonía, la primera causa de muerte según el certificado médico es neumonía, no insuficiencia respiratoria. Como ven, a veces es un poco difícil, ¿no? Este es el día a día. El día a día vemos con bastante frecuencia. Quiero traerles a colación, creo que los alumnos que estuvieron con nosotros, que estuvieron conmigo, mucho trauma, un paciente con dolor torácico, hipotensión, diaforesis y falla respiratoria. Entonces, para que vean que hay pacientes con insuficiencia respiratoria por insuficiencia cardíaca. Este paciente se presenta con dolor torácico, importante en la historia clínica. Paciente con dolor torácico con dificultad respiratoria, ¿no? Si vemos el marco clínico, este paciente probablemente hizo un problema coronario, hizo un infarto. Pero para que haga un infarto de insuficiencia cardíaca, por lo menos dentro de la clasificación de infarto, debe ser un infarto complicado. Y si es un infarto complicado, estamos hablando de un Kili 3 o un Kili 4, ¿cierto? Este paciente con dolor torácico y dificultad respiratoria hizo falla respiratoria severa y tuvo que ser sometido a ventilación mecánica. Es la presentación de una insuficiencia cardíaca que la vemos con bastante frecuencia, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a un síndrome coronario agudo que hizo una complicación, un Kili 3, un Kili 4, mucho cardiogénico. El tratamiento ustedes ya lo han visto en la clase anterior, en la clase que dictó la doctora Vega. ¿Cuál es? La angioplastía. Nuestro hospital es un hospital de punta donde hacemos procedimientos, se hace procedimientos para este tipo de pacientes que ustedes conocen. Otro caso, pacientes renales que habitualmente no llevan una dieta adecuada, una sobrecarga de volumen, o pacientes que a veces renales que vienen por diarrea y nosotros muy alegremente le ponemos 2, 3, 4 litros y provocamos una congestión. Pacientes con congestión pulmonar secundaria a una falla renal, que puede ser crónica o puede ser aguda por sobrecarga. Amén de los pacientes con neumonía complicada que van a insuficiencia respiratoria. Entonces es importante ver la presentación de este tipo de pacientes, o pacientes que van en avión 3 horas, 4 horas. Una paciente que vimos la vez pasada en la práctica también, una señora que no tenía ni un factor de riesgo, parece salvo que era anciana, mujer y que era hipotiroidea, que viene en un viaje de 6 horas, bajando del carro hace un dolor torácico intenso, ¿no? Va al hospital, que menos pensará que es un paciente con síndrome coronario agudo, como es lógico. Se evalúa a la paciente, electro normal, troponina ligeramente elevada, dolor torácico intenso, con diaforesis, mujer de 80 y tantos años,
no era hipertensa, no era diabética, solamente hipotiroidea. Finalmente, esta paciente se le hace el scan, ¿cierto? Se le toma un electro, troponina, ProNP, tomografía, ¿cierto? Se le hace la tomografía, scan para embolia pulmonar y finalmente la paciente hace un embolia pulmonar. ¿Sí? Entonces, estas son las dos clases que vamos a presentar hoy día para que vean el día a día cómo es que se presentan estos pacientes. Amén de esto, hago un paréntesis, cómo es que la medicina está cambiando, cambia, o cómo es que uno puede llegar a un diagnóstico mucho más rápido a diferencia de otros sitios. Traigo un caso clínico de un médico, él cirujano, 25 años practicando cirugía, que tiene un dolor epigástrico, dolor intenso. Como es médico, se automedica, Supliran, ranitidina, aparentemente mejora un día, miércoles, el día jueves, nuevamente dolor intenso, un poquito de garraspera, un poquito de dolor de garganta. El día domingo, en estos 2 días, miércoles y jueves, va a la clínica, le toman todo su perfil, el dolor en el fondo derecho y aparece un poco de dificultad respiratoria. Bien, tiene dolor, como es médico, distingue. Tengo 2 dolores, dice el doctor. Tengo un dolor en el hipocondrio derecho y tengo un dolor cuando respiro, con fiebre, dolor torácico, etcétera, ¿no? Lo que nosotros podemos pensar es que es un paciente con una neumonía, ¿no? Pero algo no cuadraba, porque este paciente debuta con dolor abdominal. Y si debuta con dolor abdominal, la causa principal, ¿cuál va a ser? El epigástrico, dolor abdominal intenso, una ecografía que me decía que las paredes estaban delgadas, que había barro biliar, el paciente comenzaba a tener fiebre. Entonces, orientaba a un problema pulmonar, se le toma una placa y había un cierto velamiento del pulmón derecho, ¿no? Pero no me explicaba toda la clínica, no me explicaba la historia de la enfermedad, porque él aparece con dolor abdominal. Su amilasa era negativa, la ecografía era negativa, solamente barro biliar, etc. Llega y lo enfocamos, le tomamos tomografía. ¿Sí? Comentaba con sus colegas la vez pasada de que nosotros tenemos que usar todos los recursos que tenemos para un diagnóstico precoz. Adiós la medicina barata, adiós. Muchas veces vamos a ver en la segunda clase que la clínica puede servir, pero también puede confundir. Cuando nosotros estamos contra un paciente o ante un paciente, tenemos que usar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Nuestra mentalidad es la rapidez del diagnóstico. El éxito del médico de emergencia y para el paciente que lo ve un médico de emergencia es la rapidez que use los exámenes. ¿Qué uso primero? ¿Cuál es el primer examen que debo usar para que ese paciente lo diagnostique? ¿Vale? Entonces, tomografía, eco. Tomo eco. Tomo, demostramos que había derrame con un poquito de infiltrado. Pero que no me explicaba toda la historia. Ecografía, se tomó y había un engrosamiento vesicular con barro biliar. El barro biliar a veces hace efecto de tampón, como se comporta como un cálculo y eso inflama la vesícula. Diagnóstico, colecistitis con un derrame, con un infiltrado apical. Para que vean, ¿por qué les traigo acá a colación esto? Porque les digo, voy a hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, sí o sí, tengo agua. Si yo no voy a estar en Corocochay diciendo este paciente tiene insuficiencia respiratoria si no tengo agua, ¿cierto? O no va a estar acá fuera de Lima diciendo este paciente tiene 32 de frecuencia respiratoria, tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria. Así no es la medicina. La medicina, como les decía a sus colegas, es una ciencia. Y como ciencia,
tengo que demostrar lo que yo pienso. Si hablamos de dificultad respiratoria, lo de haga, ¿cierto? Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a desarrollar el tema de insuficiencia respiratoria. ¿Qué me interesa? A mí me interesa que ustedes hoy día aprendan, ¿está bien? Pero no quiero desarrollar la parte fisiopatológica, porque ustedes lo conocen, ustedes lo manejan muy bien. Han llevado un curso de fisiología respiratoria, han llevado un curso donde les habla de difusión, les habla del transporte de oxígeno, lo conocen y lo manejan muy bien, perfecto, ¿cierto? Ya les dieron una clase de insuficiencia cardíaca, saben lo que es la perfusión, saben lo que es una difusión de oxígeno, pero vamos al concepto principal de lo que es una respiración. ¿Qué entiendo yo por una respiración? Respiración viene a ser un intercambio de gases. ¿Qué es el concepto? A través de una membrana. Entonces, para situarnos en esta clase, yo hablo de respiración, tanto a nivel de pulmón como a nivel celular. Entonces, ya tengo dos tipos de respiración, una a nivel pulmonar y otra a nivel celular. ¿Vamos? Pero para que se difunda un gas, yo tengo que tener una presiones, ¿cierto? O sea, tengo que tener una presión fuera de mi cuerpo, la presión atmosférica, tengo que tener una presión en el alveolo y también tengo que tener una presión en la sangre. ¿Vamos? Eso lo sabemos, lo conocemos y lo manejamos perfectamente. Aparte de eso, tengo que saber cómo es el mecanismo. Ya tengo la respiración, respiro gas, respiro oxígeno, sé cuánto hay de concentración de oxígeno en el aire, ¿cuánto es? 21%, sé cuánto me llega, cuál es la presión en el alveolo, ¿cuánto es? Más o menos 100, 102. Sé cuánto de presión llega arterial, venosa o presión mixta me llega al pulmón, ¿cuánto es? 40, ¿no? 40, alveolar, venosa. Sé la transformación de esa sangre cuando se difunde el oxígeno a través de la membrana alveolar arterial. ¿Cuánto la convierte? ¿Hasta cuánto? 96 más o menos, ¿cierto? Entonces, sé cómo se transporta el oxígeno, lo conocemos cómo se transporta el oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre? ¿Unido a dónde? A la hemoglobina, en un porcentaje del 97%. ¿Estamos? Pero también el oxígeno se transporta en la sangre diluido. ¿Vamos? Eso lo sabemos. Pero ¿qué tiene que ver la saturación del oxígeno, de la hemoglobina con el oxígeno diluido en sangre? Cuando yo saco un AGA, ¿qué estoy midiendo? ¿Estoy midiendo el oxígeno que está hundido en la proteína o estoy midiendo el oxígeno que está diluido en la sangre? Diluido en la sangre. Pero también tiene que ver, hay una relación entre el oxígeno diluido y el que está unido a la sangre. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Eso lo vamos a ver en la clase, ¿ya? Para entenderlo mejor. Entonces, así como hay una fisiología a nivel pulmonar, también a nivel celular sucede lo mismo. También hay intercambio de oxígeno. Entonces la hemoglobina, el oxígeno va unido a la hemoglobina, ¿y qué hace con ese 95? Le entrega a la célula. Le entrega a la célula. ¿Y qué coge? ¿Qué capta? ¿Qué intercambio hace? Con el CO2. Entonces el CO2 también va diluido.
el CO2 también va a diluir en la sangre cuando es recogido. ¿Está bien? Y también va unido a la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina. Entonces, esta es la fisiopatología del sistema respiratorio. Y para entender esto, vamos a estudiar la clase. ¿Ya? ¿Entendemos? ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que hemos dicho como manera de introducción. Es un estudio que se hizo en el año 2008. Hay un estudio del año pasado y la estadística casi no ha cambiado, ¿no? El segundo puesto fue por el 4%, y dentro de los diagnósticos más frecuentes fueron insuficiencia respiratoria con 12%. Está quitando el espectáculo. Ya está. Ya está. Entonces, chicos, para que vean más o menos, eso lo tienen ustedes, ¿no? Escúchenlo más. ¿Ya? No copien nada, no copien nada. Entonces, como decía, la frecuencia es alta y la manera de presentación, como pueden ver, es en nuestro hospital. La primera causa es de chotrauma. El chotrauma es insuficiencia respiratoria. ¿Vamos? Y el tópico de medicina, la primera causa es dolor abdominal. La mortalidad de nuestro trabajo llegó a 5.7%. Y las causas más comunes en chotrauma fueron insuficiencia respiratoria con 39% y shock séptico. ¿Qué se entiende por insuficiencia respiratoria? La función básica del sistema respiratorio, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? Proporcionar oxígeno. ¿Vamos? Pero ¿para qué queremos oxígeno en la célula? A ver, miren. El oxígeno sirve para el metabolismo celular. ¿Vamos? Pero ¿dónde es el aparato que hace todo este sistema, toda esta utilización del oxígeno? ¿Cuál es? La mitocondria. ¿Qué pasa cuando un paciente está, cuando hace sepsis? Hay una disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque no hay una captación del oxígeno. Y aquí hay dos cosas que yo quiero que ustedes aprendan. Uno, que es hipoxemia. Y dos, que es hipoxia. Siempre se nos confunde, ¿qué es hipoxemia? ¿Qué es hipoxia? No entiendo, ¿qué es hipoxemia? Ya, hipoxemia es igual a presión arterial de oxígeno. Esa es hipoxemia. La disminución de la presión arterial de oxígeno, hipoxemia. Y la incapacidad de la célula de captar el oxígeno es hipoxia. ¿Está bien? Pero ahí no queda la cosa. Hay un caso que se conoce como disoxia celular. ¿En qué consiste la disоxia celular? Consiste en la capacitación que tiene la mitocondria en usar el oxígeno. Ya tengo tres términos. Hipoxia igual a presión arterial de oxígeno. Hipoxemia, incapacidad de la célula de usar el oxígeno. Y disoxia, incapacidad de la mitocondria de usar el oxígeno. O sea, yo tengo, dentro de la célula está el oxígeno, pero mi célula no puede usar el oxígeno, que se llama disoxia tisular. ¿Estamos? Entonces, en una sepsis puede haber disoxia mitocondrial. Disoxia celular. Ahora,
La función principal del pulmón, ¿cuál es? Captación de oxígeno y eliminación de CO2. Cuando yo hablo de insuficiencia respiratoria, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que el pulmón o es incapaz de obtener el oxígeno o es incapaz de eliminar el CO2. Entonces, cuando me fallan esas funciones, yo digo, este paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿Vamos? ¿Para qué? Porque si el paciente no puede ni captar oxígeno ni eliminar CO2, va a alterar mi metabolismo celular. A todo eso yo llamo insuficiencia respiratoria. Ahora, le ponemos un número a esta insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, definición: la incapacidad del sistema respiratorio para realizar el intercambio gaseoso se caracteriza por tres cosas, ¿cierto? Insuficiencia, hipoxemia, cuando el PaO2 de oxígeno es menor de 60. Yo hablo de hipoxemia con un valor de PaO2. Y para aceptar que es insuficiencia respiratoria, yo le doy un valor de menos de 60. Menos de 60 es hipoxemia. Menos de 60 es hipoxemia. Pregunta examen. Insuficiencia respiratoria, hipoxemia, menos de 60. Nosotros los médicos tenemos que aprender algunas cosas, tenemos que memorizarlas. Y una de ellas, de la clase, que ustedes vayan aprendiendo hipoxemia menor de 60, y ahí dice algo por ustedes. ¿Vamos? ¿Ya? Acuérdense, pregunta examen. Hipoxemia menor de 60. Pero la hipoxemia menor de 60, ¿a dónde? ¿En Huancayo o acá? ¿Ah? A nivel del parque, dice, parque de la reserva. A nivel del mar. ¿Está bien? A nivel del mar. ¿Con cuánto de oxígeno? ¿Con cuánto de FiO2? 0,21 o 0,21. ¿Estamos? O sea, acá a nivel del mar, supuestamente, con 0,21 de oxígeno. Si mi paciente, yo le hago un agua y encuentro un pH arterial de oxígeno menor de 60, ese paciente tiene, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Insuficiencia respiratoria. Y si yo le encuentro un PaCO de oxígeno mayor de 50, ¿de qué estoy hablando? De otro tipo de insuficiencia, tipo ¿qué? Tipo 2, ¿cierto? Insuficiencia oxigenatoria tipo 1, insuficiencia por elevación del CO2 tipo 2. Ahora, van a ver ustedes en otros libros, pues en la misma clase, que el aumento del CO2, algunos van a considerar mayor de 45. Acá estamos considerando mayor de 50. ¿Estamos? Entonces ya estamos hablando de dos tipos de insuficiencia. Insuficiencia tipo 1 oxigenatoria, insuficiencia tipo 2 hipercápica. Dos tipos de insuficiencia respiratoria. Bueno, para entender esto, el sistema respiratorio está conformado de base, manejado por el cerebro, ¿cierto? El cerebro tiene sus vías a nivel de la base del cerebro, traducido por nervios. Estos nervios son conectados a través de placas neuronales. Estas placas neuronales
a través de los músculos, y estos músculos a través de una caja, y esta caja a nivel de una pleura, y esta pleura a nivel de unos músculos. ¿Bien? Este sistema hace dos fases, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Cualquier lesión en esta vía, cualquier lesión, llámese neurológico, por decir un paciente que hace un ACV hemorrágico, ¿puede hacer un tipo de insuficiencia? ¿Verdadero o falso? ¿Qué tipo? 1 o 2. 2. Un paciente que tiene una miastenia gravis, ¿qué tipo puede ser? Miastemia, 2. Un paciente con fiebre de dolor torácico, ¿qué tipo? 1, ¿cierto? Puede ser neumonía. Un EPOC, ¿qué sería? ¿Tipo qué? 2. Por eso yo tengo que adelantarme, si un paciente es fumador y tiene diagnóstico de EPOC y va con sueño, ¿qué estoy pensando? Un EPOC descompensado. Si un paciente aparentemente no tiene nada y está somnoliento y es un joven y tiene tatuajes que se pinta y tiene sospecha de un insumo que ha consumido algo, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué tipo de insuficiencia? 2, ¿cierto? Por sobresedación. ¿Está? Pues, de acuerdo a la vía que puede afectar al paciente dentro del sistema respiratorio, yo puedo estarme adelantando a qué tipo de diagnóstico puede tener el paciente. Pacientes con fractura de costilla, ¿qué tipo de insuficiencia tendría? Tipo 2. Pues ya lo vimos. Entonces, ventilación, difusión, perfusión, lo entendemos perfecto. Quiero que entiendan más o menos esto, porque siempre se nos ha presentado estos figuritas y nosotros a veces no logramos entender esto. Bien, chicos. Nosotros imaginemos el pulmón. ¿Vamos? Nosotros sabemos lo que es una ventilación, tenemos el concepto de lo que es una perfusión. ¿Estamos? Pero esta relación ventilación-perfusión es 1-1, ¿verdadero o falso? ¿Ah? A ver, tenemos el pulmón. ¿Todas las áreas del pulmón están ventiladas igual que profundidad? ¿Ah? No, ¿cierto? ¿Qué sucede en un pulmón normal? ¿Qué están mal ventiladas o mal profundidas? Mal ventiladas, ¿cierto? O sea, normalmente el pulmón sano está más ventilado que profundido, por eso la relación, ¿cuánto es? No, 0.8, ¿cierto? 0.8, o sea, 4.5, más o menos, ¿cierto? ¿O no? ¿Lo entendemos? Ya. Si un pulmón normal no son iguales, imagínense, un pulmón enfermo, o sea, ¿qué sucede con esto? A ver, ¿qué conocemos como chum? O chan, perdón. ¿Qué conocemos como chan? A ver, mire chan es sacar de vuelta, ¿cierto? ¿O no? Más o menos. Sacar de vuelta, ¿cierto? A ver, mire. Acá tenemos el alveolo y acá tenemos la arteria. Cuando esto se cierra, la sangre venosa sigue siendo sangre venosa porque no hay la difusión. ¿Y qué sucede en este caso? ¿En qué ejemplo sucede? Chao. ¿El chan en qué sucede? A ver, chicos. A ver. O me rectifico, disculpen. A ver, miren. ¿Qué pasa cuando hay un broncoespasmo severo? No llega al oxígeno. La sangre se pasa de frente, ¿cierto? O sea, no hay intercambio.
sigue siendo venoso. ¿Cómo se llama esto? No, espacio muerto. Espacio muerto. ¿Está bien? Al revés. Al revés. ¿Qué pasa si no pasa sangre? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Trastorno de difusión? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Espacio muerto, Chan. Chan, ¿cierto? Entonces, cuando hay enfermedades, hay zonas donde hay Chan y hay zonas donde hay espacio muerto. Entonces la relación va a ser desde 1 hasta +1 hasta -1. O sea, no hay una buena relación ventilación-perfusión, ya sea en Chan o sea, ya sea en difusión. ¿Entendemos? Ahora vamos a ver más. Ahora, otro punto importante es entender lo que es una fracción de oxígeno. ¿Qué entiendo yo con el FiO2? ¿Qué significa FiO2? La concentración de oxígeno que lo estoy dando. Cuando yo hablo de 0,21, ¿qué significa? Le estoy dando 21% de oxígeno. Si yo, significa FiO2 de 35, ¿qué significa? Que le estoy dando 35% de oxígeno. ¿Ok? ¿Ahí? Ahora, ¿qué entiendo yo por saturación? Saturación de oxígeno. ¿Qué se entiende por saturación de oxígeno? La cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Cuando yo hablo 98% de saturación, ¿a qué me refiero? Que el 98% de oxígeno está unido a la hemoglobina. ¿Está bien? Y cuando yo hablo del 75%, que esa hemoglobina tiene 75% de oxígeno nada más. ¿En qué caso sucede eso? ¿A nivel de dónde? De la célula, o sea, 75% de saturación. Y en el pulmón más o menos la saturación, ¿cuánto es? 98, etcétera, ¿sí? Ya. Eso es lo que se entiende por saturación de oxígeno. ¿Cuándo yo hablo de una desaturación de oxígeno? ¿Cuando gano o cuando pierdo oxígeno? Cuando pierdo oxígeno. ¿Y dónde satura la hemoglobina? A nivel celular, ¿cierto? A nivel celular. ¿Y dónde es saturada? A nivel pulmonar. Ahora miren, siempre nos ha presentado esta gráfica y nosotros muy poco la entendemos. A ver, ¿cómo es esto? Miren, cuando yo hablé que la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, esta es la que me da el AGA, ¿cierto? Esta presión es la que me da el AGA. ¿Estamos? Si yo tengo más presión de oxígeno, se supone que mi saturación va a ser mayor, ¿no? A mayor presión de oxígeno, voy a tener una mayor saturación de oxígeno. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Cuando yo le doy una presión arterial de oxígeno, mi saturación va a ser mayor o menor. Mayor, ¿cierto? Acá la primera. ¿Por qué esta curva no es recta? ¿Por qué no es recta? Si yo a mayor presión de oxígeno tengo que tener mayor saturación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque miren, la hemoglobina
La hemoglobina tiene forma, es una proteína. Y esa proteína, bajo determinada presión, va a variar. Y esta variabilidad va a hacer que en un determinado momento capte más oxígeno y en otro determinado momento no capte más oxígeno. Es por la estructura que ella tiene. Sometida a diferentes presiones, la forma de la hemoglobina va a cambiar. Y ese cambio va a hacer que capte o diga hasta aquí nomás, no más oxígeno. Es por eso que la curva no es recta. Es por la estructura misma de la hemoglobina. A determinadas presiones cambia de estructura y la hace incapaz o capaz de unirse al oxígeno. Ahora, miren chicos, ¿para qué sirve el P50? Acá tengo 50%, P50 de hemoglobina, P50. El P50, ustedes lo llevan acá, es 27. No es 50, ¿no? Debería ser 50, si sigue igual, pero es 27, el P50. ¿Y para qué me sirve el P50? El P50, ¿qué sucede si el P50 sube? Ya no es P50, sino a P60. Okay. ¿Qué pensamos? ¿Para dónde se va la curva? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ahí está. A la derecha. O sea, si yo tengo un P50 mayor de 60, ¿la curva dónde está? A la derecha. Si yo tengo un P50 en 20, ¿dónde está? A la izquierda, ¿cierto? Entonces, yo le saco un agua y veo que mi paciente tiene un P50 de 60. ¿Qué está pasando con este paciente? Este paciente o tiene una acidosis metabólica, o tiene fiebre, o tiene un incremento del 2,3-difosfato. Entonces, eso me sirve para decir dónde el P50 me sirve para ver qué está sucediendo con mi paciente. ¿Vamos? Si ese paciente está con fiebre, si está con fiebre, ¿qué hago? ¿Qué hago si el paciente está con fiebre? Le bajo la fiebre, ¿cierto? Y la curva ya se va casi normal, ¿cierto? O sea, el P50 me sirve para ver dónde está la curva y qué cosa yo le puedo hacer. ¿Vamos? Esa es la importancia del P50. Eso es lo que vimos en inicio de la clase, que es la hipoxemia, básicamente presión arterial de oxígeno, y que es la hipoxia, que es la incapacidad de captar el oxígeno a través de la célula. Ahora esto ustedes ya lo manejan, lo conocen muy bien. Ya hicimos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, hemos hecho diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2, lo sabemos. Ahora nuestra misión va a ser determinar cuál es la causa de esa insuficiencia respiratoria. Entonces, si este paciente, ¿cuál es la causa? Si este paciente tiene disminución del oxígeno administrado, ¿no? O este paciente está en altura, o este paciente está con una hipoventilación, o este paciente tiene un CHAN, o este paciente tiene una discrepancia de ventilación-perfusión, o este paciente tiene un trastorno de difusión. Ese diagnóstico nosotros lo podemos hacer de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a cómo está la gradiente, de acuerdo a cómo está el oxígeno, de acuerdo a cómo está el CO2. Nosotros podemos decir, este paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 debido a una falla de la difusión, o este paciente tiene una insuficiencia respiratoria debido a una hipoventilación, o este paciente tiene una insuficiencia respiratoria debido a una discrepancia de ventilación profunda. Todo eso nosotros lo podemos hacer el diagnóstico.
buscando la causa de la hipoxemia. Esta es la etiopatogenia. Ahora, ¿cómo evalúa clínicamente a un paciente hipoxémico? Ustedes más han visto hipoxemia que hipercapnia, ¿no? El paciente hipoxémico básicamente es un paciente que está taquicárdico, está hipertenso, está confuso, puede estar con delirio. Si tiene una presión arterial de oxígeno menor de 45 puede estar cianótico, o el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2 o de hipercápnicos, básicamente puede ser somnoliento, puede estar ansioso, puede estar confuso, puede convulsionar también, y si es severo puede presentar asterisis o mioclonías, perdón. El paciente con fatiga muscular es un paciente que tiene hambre, oxígeno, es un paciente muy ansioso, con una respiración superficial. Si ustedes ven a un paciente con falla respiratoria, nunca más se van a olvidar, ¿no? Como lo vemos el día a día, los que hacemos y manejamos trauma, ¿no? Entonces, resumiendo, la insuficiencia respiratoria tipo 1, llamada oxigenatoria, la presión arterial de oxígeno menor de 60, a un FIO2 0.21, y acá ya aparece el segundo término. Hemos hablado de hipoxemia, hemos hablado de hipoxia, hemos hablado de P50, ahora ya aparece otro término que es gradiente alvéolo arterial. Vamos, ese es el tercer concepto que quiero que aprendan. Ya aparece otro concepto que es la gradiente. Luego vamos a ver para qué sirve la gradiente. En este caso, la insuficiencia respiratoria tipo 1 tiene gradiente elevada. La gradiente, el paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, P arterial de oxígeno mayor de 50, con un pH menor de 7.35, con gradiente normal. ¿Para qué sirve la gradiente? La gradiente sirve para diferenciar. Si el pulmón está sano, ¿cómo estaría la gradiente? Normal. ¿Dónde está la falla? Fuera del pulmón. Para eso me sirve la gradiente, para diferenciar si es pulmonar o es extrapulmonar. Si la gradiente es normal, la falla ¿dónde es? Fuera del pulmón. ¿Estamos? Ya, ese concepto fíjenlo. Gradiente normal, fuera del pulmón. Gradiente alterado, dentro del pulmón. Por eso el paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2 tiene gradiente normal. Y así como hay una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, también hay una insuficiencia respiratoria tipo mixta, que viene a ser tipo 1, tipo 2, pero con gradiente elevada, Tiene un poquito de tipo 1, un poquito de tipo 2 con gradiente elevado. Ese es el tipo 3. Y también hay otro tipo de insuficiencia respiratoria tipo 4 que lo vemos en shock, ya lo han visto en shock séptico. Pacientes con hipercapnia, acá en la valoración es mayor de 44 o 50, y clínicamente vemos cómo se presenta el paciente, básicamente somnoliento. Los pacientes que son crónicamente enfermos, los que tienen EPOC, para que haya un compromiso severo y que se produzca la narcosis, debe haber un PA de CO2 mayor de 90 hasta 100, ¿no?
para que haya compromiso. Ellos toleran muy bien, los pacientes crónicamente enfermos tipo 2 toleran muy bien el CO2, pero para que hagan compromiso de conciencia tiene que estar el PCO2 normal. Un paciente normal que me haga una insuficiencia respiratoria tipo 2, más o menos para que haga compromiso de conciencia debe ser mayor de 70, pero miren el crónico, mayor de 90 más o menos. Ahora, otro punto que yo quiero que aprendan es a diferenciar una insuficiencia respiratoria o una hipercapnia aguda o crónica. ¿Cuándo es una hipercapnia aguda o cuándo es una crónica? ¿Cuándo creen que es? Cuando modifica el pH, ¿cierto? Y modifica el bicarbonato. O sea, cuando ustedes quieren ver si es un paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo aguda o tipo crónica, de frente se van al pH y de frente se van al bicarbonato. ¿Estamos? Si hay variabilidad, ¿qué es? Agudo. El pH cambia, ¿no? Si es casi cerca de lo normal, ese pH, ese paciente tiene insuficiencia tipo 2 crónica, ¿no? Ahora, hay diferentes, ya sé que el paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, ya sé que el mecanismo ha sido de función, mala relación ventilación-profusión. Y ahora, ¿cómo valoro, cómo evalúo a ese paciente? ¿Cómo evalúo a mi paciente? Hay diferentes tipos de maneras para evaluar al paciente. Por lo más común es PAFI y gradiente arterial. Si mi paciente tiene un PAFI menor de 100, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tendría? Tipo oxigenatoria severa, gran injuria pulmonar severa, valorando solamente el PAFI. Ahora, esta es una manera de evaluar mi gradiente. ¿Cómo es que evalúo la gradiente? Entendiendo la gradiente normal es de 10 a 20. Como dije, si mi gradiente es elevada, la falla está en el pulmón, ¿cierto? Si mi gradiente está elevada, la falla está en el pulmón. Si mi gradiente está normal, la falla está fuera. Este pregunta de examen, ya ustedes lo revisan en cómo lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? La fórmula, lo normal es de 10 a 20. PAFI. Ahora, si mi paciente tiene, yo le doy un FiO2 de 30%, ¿cuánto es en la sangre arterial de oxígeno? Espero encontrar, más o menos. Eso lo decimos así, ¿no? Si yo le doy 0,21, ¿cuánto de sangre, en la sangre cuánto tiene que tener? 100 más o menos, ¿no? O sea, la relación es de 1 a 5, ¿cierto? 1 a 5. Si yo le doy 30, ¿cuánto tengo que tener? 150. Si yo le doy 40, ¿cuánto debo tener? 200. Miren, chicos, si yo le doy a un paciente 30% y tengo 90, ¿qué está pasando con ese paciente? ¿Tiene o no tiene insuficiencia respiratoria? Sí tiene, ¿cierto? Sí tiene. Más o menos, si yo le doy 100% de oxígeno, ¿cuánto debo tener?
aproximadamente 500. La relación es de 1 a 5. Ahora, si yo no tengo agua, ¿qué puedo usar? El pulso oxímetro. El pulso oxímetro es un monitoreo, más o menos. Una saturación de 90, más o menos, ¿cuánto de PO2 tengo? 60, ¿cierto? ¿Vamos? Si un paciente está con un pulso oxímetro saturando 90, ¿ese paciente está en falla respiratoria, sí o no? Sí, ¿no? Porque a 90 le corresponde una presión arterial de oxígeno de 60. Entonces, el monitoreo a través del pulso oxímetro es un método no invasivo, es un método que lo puedo hacer de manera continua en mi paciente. Como ustedes ven, todos los pacientes en shock trauma tienen pulso oxímetro. Pero el diagnóstico definitivo de insuficiencia respiratoria lo hacemos a través de la gasometría. Ahora, ¿puede estar alterado el pulso oxímetro? La oxitometría sí puede estar alterada, ¿cierto? Si un paciente está hipotenso, puede estar alterado. Si un paciente está intoxicado por CO2, puede estar alterado. Si un paciente está con anemia, también puede alterarme el pulso oxímetro. El monitoreo de pacientes con insuficiencia respiratoria mayormente lo hacemos con el pulso oxímetro. Ahora, sobre las causas, ya todos conocemos qué patologías producen insuficiencia respiratoria, qué patologías producen insuficiencia respiratoria tipo 2. El diagnóstico es importante. ¿Cómo valoramos un paciente con insuficiencia respiratoria? De manera clínica, vemos los síntomas, signos. En el caso de nuestro paciente, si tenía dolor torácico, si tiene falla respiratoria, la historia clínica, los antecedentes, si es renal, si es hipertenso, qué medicamentos toma, etc., etc. La historia clínica es muy importante para hacer el diagnóstico de pacientes con insuficiencia respiratoria. Es una historia clínica que tiene que ser detallada y que tenemos que poner todos lo que el pasado histórico del paciente, el pasado clínico, perdón, del paciente. Dentro de los exámenes clínicos, un hemograma me puede servir para mucho, ¿cierto? Si un paciente tiene leucocitosis, ¿qué puedo pensar? Está infectado, ¿cierto? Si un paciente tiene anemia, ¿qué puedo pensar? Ese paciente puede tener un problema renal. Si ese paciente tiene plaquetopenia severa, tiene 30, ¿qué puedo pensar? Plaquetopenia severa, ¿qué pienso? Puede estar haciendo sexo, ¿cierto? Así también le tomaré pruebas hepáticas, para si es congestión hepática, así también le pediré hemograma. ¿Qué más le pediré? ¿Qué más le pido? ¿Una troponina? Sí, ¿cierto? ¿Un BNP? Sí. ¿Qué más? ¿AGA? Sí. ¿Y el AGA qué puedo esperar? ¿Qué espero en el AGA? Ahí puede ser cómo está el PO2, cómo está la presión arterial de oxígeno, ahí me dice cómo está la gradiente, ahí me dice cómo está el PAFI, etc., etc. Puedo tomarle una placa de pulmones también. ¿Placa de pulmones para qué? Para ver si la placa está normal y el paciente tiene falla respiratoria, ¿qué puede pensar? ¿Qué se puede pensar? El paciente está con gran dificultad respiratoria, tipo 1, y tiene placa normal y embolia pulmonar, ¿cierto? Si el paciente tiene infiltrado, crecimiento del corazón, cardiomiopatia, y si tengo duda, yo estoy seguro que el paciente tiene neumonía, ¿qué le puedo pedir? Tomografía. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y tiene falla respiratoria, le pido un ecocardio. ¿Ecocardio para qué? A veces disfunción del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo derecho, etc., etc. O tiene una disquinesia para ver si hay un infarto, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué más? ¿Qué más le pido? Enzimas, dímero D, ProNP, etcétera, etcétera. O sea, de acuerdo al planteamiento clínico que yo puedo dar, pido los determinados. Si pienso en una embolia, pediré todo lo de embolia. Si pienso en una neumonía, le pediré todo lo de embolia. PCR, tomo, cultivos, etcétera, etcétera. De acuerdo al planteamiento que yo haga, y lógicamente también no olvidar un electrocardiograma. Un pulmón de distrés. Esta es la pregunta del millón. A ver, ¿cómo hacemos un diagnóstico de insuficiencia respiratoria? ¿Está bien? Entonces valoramos. Primero valoramos cuánto de oxígeno tiene, cuánto satura este paciente, cuánto de oxígeno tiene, cómo está la gradiente. De acuerdo a la gradiente, si está aumentada o alterada, yo puedo hacer mi diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Está normal y con gradiente elevada, tipo 3. Si está disminuida con gradiente normal, tipo 2. Si el paciente tiene un PA2 menor de 50, insuficiencia respiratoria. Miren acá, esto es interesante. ¿Cómo yo puedo, con qué? A ver, tengo un desbalance y tengo un CHAM. ¿Con cuál creen ustedes que yo voy a mejorar el CHAM o la desbalance de ventilación-perfusión? ¿Con cuál? Con oxígeno. ¿Con cuál de los dos mejora? Con oxígeno. Desbalance, ¿cierto? Entonces, si mi paciente viene, yo sospecho que es desbalance, le pongo una mascarilla y mejora, ese paciente tiene más desbalance que el CHAM. El CHAM casi poco mejora. Fisiopatológicamente no va a mejorar, ¿no? Porque está en separación. Por mucho oxígeno que yo le pongo, no hay unión alveolo arterial, hay separación. ¿Vamos? Entonces, si mi paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, y yo le doy oxígeno, un FiO2 mayor de 60, y el paciente no mejora, ahora, ¿cómo manejamos un paciente con insuficiencia respiratoria? ¿Cómo lo manejamos? Oxigenoterapia. No crean que la oxigenoterapia también es beneficiosa, ¿no? Hoy por decir pacientes, le damos lo justo, no le podemos poner oxígeno al 100% por 5 días, por 4 días, a 48 horas ya se ha demostrado que hay daño, ¿no? Lesión endotelial, liberación de radicales libres, más cirugía pulmonar, más, o sea, tampoco es sí o sí, hay que darle el oxígeno, pero adecuado, en un tiempo adecuado y a una concentración adecuada. Si ya no tenemos este oxígeno le podemos dar por diferentes medios, que usted va a revisar. Puede ser por cánula, puede ser por cánula, puede ser por máscara más reservorio, puede ser máscara más reservorio, puede ser por Venturi, puede ser por Venturi, puede ser por ventilación no invasiva, puede ser por ventilación invasiva, puede ser por ventilación invasiva, puede ser por ventilación. De acuerdo a mi paciente, a determinados pacientes yo le voy a dar. Si mi paciente está con un poquito de hipoxemia o está despierto, le puedo poner una cánula. ¿Cierto? Si mi paciente está con gran falla respiratoria y yo lo voy a intubar, puedo tener una máscara con reservorio a una concentración de 15 litros por minuto. Si mi paciente yo le doy máscara y sigue hiperventilando y está cianótico, etc., y el paciente lo puedo someter a ventilación mecánica. ¿Vamos? Hay indicaciones para ventilación mecánica, hay indicaciones para máscara, hay indicaciones para Venturi. De acuerdo a la fisiopatología del paciente, yo puedo someter a una estrategia.
Pero acuérdense, todo es oxígeno. Un paciente con insuficiencia respiratoria le doy oxígeno y lo curo. No, pues es parte del tratamiento, pues no es todo. Acuérdense, ya tiene el oxígeno, ya pasó del alveolo a la sangre y de ahí tiene que ser transportado. Y el transporte de oxígeno tiene que ver con el débito cardíaco. El débito cardíaco tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con una expulsión, tiene que ver con la concentración de oxígeno, tiene que ver con la saturación de oxígeno. Estoy hablando de saturación, estoy hablando de hemoglobina. También tiene que ver con la hemoglobina, tengo que evaluar la hemoglobina, tengo que evaluar el estado hemodinámico. O sea, no solamente es darle oxígeno, sino también darle para que mejore el transporte. ¿Estamos? Puedo usar vasopresores, puedo usar volumen, puedo usar sangre. ¿Estamos? O sea, no solamente es dar oxígeno, el tratamiento no es dar oxígeno por insuficiencia respiratoria, es el conjunto de medidas para apoyar finalmente a este paciente con insuficiencia respiratoria. Aparte también, si es una insuficiencia respiratoria tipo 2, puedo nebulizar al paciente, puedo aspirarlo, lo aspiro, fluidoterapia, fisioterapia, anticoagulación profiláctica también. Muchos pacientes tienen trauma medular y nosotros nos olvidamos a veces del anticoagular y este paciente puede tener embolia pulmonar, ¿cierto? Y si no, lo anticoagulamos de manera profiláctica. La prevención profiláctica también es importante. Y como medidas especiales, antibiótico-terapia, que es un capítulo muy extenso, que vamos a revisar, la anticoagulación total, vasodilatadores, diuréticos, etcétera, etcétera. De acuerdo al planteamiento diagnóstico que hacemos, paciente con neumonía, por si es un manejo, paciente con embolia es otro manejo, paciente con choque urgente es otro manejo, paciente con concusión. De acuerdo a eso le podemos dar una terapia especializada. Preguntas. O sea, puedes hacerlo con heparina fraccionada y no fraccionada. Enoxaparina. Habitualmente damos 5.000 de no fraccionada, pero lo que está de moda, saludos doctor, lo que está de moda ahora son las heparinas no fraccionadas, como profilaxis. ¿Pregunta? ¿Haremos la otra clase chiquitita nomás? ¿Sí? ¿O quieren descansar? ¿No quieren descansar? Claro. Miren, nosotros ya vamos a terminar, aquí terminamos. Ya, pues si empezamos a hablar, nos confundimos. Si nos confundimos, nos jalamos en el examen. Te jalan en el examen, vas a manejar mal a tu paciente. Si vas a manejar a tu paciente, incluye tu familia. Entonces, hay que pensar siempre que tenemos que aprender, porque ese paciente que podemos manejar puede ser nuestra familia. Y si nosotros no aprendemos, olvídate. A mí me gustaría que el médico que me vea o el médico que sea el mejor del mundo. Y ustedes están formados para ser los mejores del mundo. Ya métese eso en la cabeza. Y para hacer eso hay que aprender. Si no entiendo, hay que seguir leyendo. ¿Ya? Aprovechen. Porque a veces uno lee y a veces no entiende. Pero es esto. Hay estudios de oxigenoterapia en emergencias, hay varios. Pero no hay consensos de decir hasta cuándo.
inclusive pacientes sometidos a ventilación mecánica, ¿cómo yo voy graduando? Dice, ¿cuándo le saco agua? Dice, sácale agua a los 30 minutos. No dice, hoy sácale agua a los 20. Hoy le modifiqué a los 30. Y tiempos así exactos no hay. Sácale a las 2 horas, sácale a los 30 minutos. Aumentale el FiO2. Ese es de acuerdo a la respuesta. De acuerdo a la respuesta del paciente, yo le voy graduando con gasometría. Y le voy modificando los parámetros. Pero no hay una regla especial. ¿Sabes qué? A los 30 minutos bájale el FiO2 del 60 al 30. O bájale del 30 al 15. Hay pacientes que salen a la ventilación mecánica en menos de 24 horas. Mayor de 72 horas el pronóstico no es igual. Así es, sobre todo la ventilación mecánica, mayor de 72 horas. Pero acá viene una cosa. Acá no es cuestión de darle oxígeno, bajarle, ponerle oxígeno. Lo más importante es el diagnóstico. ¿Por qué ese paciente está desaturando? ¿No? ¿Qué tiene? Me equivoqué de diagnóstico, es una neumonía. Ese paciente tiene neumonía, ese paciente, ¿qué es lo que tiene? O sea, no debo manejar solamente oxígeno, es una parte, le dije. El otro es el antibiótico, de repente el antibiótico no le estoy haciendo bien, o de repente no es antibiótico adecuado. O sea, ser el diagnóstico de un paciente con un proceso de infección en el Perú es bien difícil. La neumonía, ¿cómo se diagnostica? Solamente me parece, ¿cierto? Una placa ahí, no, pues tiene infiltrado, está bien, pues un infiltrado con hematitis, con fiebre, con odor básico, también te da la embolia, también te da la neumonía, también te... Una señorita la vez pasada llegó con el gran velamiento en todo el pulmón. Según dice su mamá que tenía 15 días de enfermedad. Todo el pulmón de arriba hasta acá abajo estaba comprometido. Había un gran derrame pleuroparenquimal. Pero la paciente lucía enferma, pero no tan mal, ¿no? Tenía una presión de oxígeno de menor de 80, digamos. Ya estaba un poquito polinémica. Entonces viene la cabeza. Digo, ¿qué puede ser esto? ¿Neumonía? Con 12 días de evolución. ¿La viral? No. ¿Qué puede ser? Tuberculosis, ¿cierto? La primera causa de tuberculosis. Pero, ¿cuántos pacientes con insuficiencia respiratoria producidas por la tuberculosis en el mundo? Creo que en Chile solamente he reportado 1 o 2 como causa de insuficiencia respiratoria, que la tuberculosis haga insuficiencia respiratoria. Mayormente es difícil. Nunca he leído, si he leído 1 o 2 casos, ustedes no sé si han leído, pero como causa de insuficiencia respiratoria, no. ¿Ya? Y esta señorita tenía una infección asociada, o sea, era una paciente con tuberculosis 3 cruces, con una infección sobreagregada. Ahí sí puedo explicar. La infección sobreagregada sí produjo la neumonía o la falla respiratoria en este tipo de pacientes. ¿Ya? O sea, como le digo, a veces ya no es cuestión de ponerle, agregarle oxígeno, es cuestión de encontrar la causa. ¿Cuál es la causa de que está produciendo insuficiencia respiratoria? Que es parte del manejo importante. ¿Preguntas? Ahora, la segunda clase vamos a hacerla chiquita, pero vamos a hacer también lo que quiero que aprendan, ¿ya? Esto es una enfermedad que cuando llegamos a emergencia nos dieron para desarrollarla, ¿no? Entonces, imagínense hace 30 años cuando hablaban de sensibilidad, especificidad, proveedor productivo positivo, proveedor productivo negativo, o ratio. Imagínense hace 30 años la medicina. Imagínense cuando nosotros nos enseñaban, nos decían, la clínica es lo más importante. Y nosotros veíamos que los pacientes con pulmón normal hacían gran falla respiratoria y se morían. Entonces nos nace una curiosidad del conocimiento y del estudio de este tipo de enfermedad. Esto es lo que se conoce como embolia pulmonar. Pues la embolia pulmonar es una enfermedad, sí es o es un síndrome. Es parte de un síndrome que se llama tromboembolismo venoso. ¿Ya? Si yo hablo de tromboembolismo venoso, hablo de 2 enfermedades. Uno que es la trombosis venosa profunda y otra es que es la embolia pulmonar. Algunos dividen la trombosis venosa profunda y venosa superficial. ¿Cierto? Pero
¿Cuál es la etiopatogenia? ¿Cómo es que se forma un trombo? O sea, un trombo puede ser arterial, puede ser tumoral o puede ser séptico. ¿Vamos? Para que se forme un trombo tiene que haber tres condiciones. Uno, la condición de éstasis, estudiada ya, puede ser mayor de 3 días, éstasis. Muchos pacientes hospitalizados, ustedes lo ven, están más de 3 días. La estancia hospitalaria en los hospitales se promedia entre 10 a 12 días, o sea, altamente, tienen un montón de pacientes ahí para tener embolia pulmonar. Éstasis 3 días. ¿Qué más? Tiene que tener lesión endotelial. Esa lesión endotelial puede ser, ¿por qué? Por cirugía, caídas, quemaduras, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer factor, ¿cuál es? Trastornos de la coagulación. Estos trastornos de coagulación pueden ser de dos tipos, ¿cierto? El adquirido y el genético. Eso es lo que se llama la trombofilia. O sea, estoy hablando de dos tipos de trombofilia. La trombofilia adquirida y la trombofilia congénita. Dentro de la congénita, la más frecuente, ¿cuál es? La deficiencia del factor de Leydig, ¿no? 5 de Leydig de coagulación. Deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S también, o alteración de la protrombina, alteración genética de la protrombina. Y los adquiridos son básicamente infecciones o tumorales. Ahora, la presentación del tumor mayormente es antes de la trombosis. Antes de la trombosis, los pacientes pueden presentar tumores a veces. Después de diagnosticar el cáncer se presenta la trombosis. Y esto tiene que ser muy importante, porque si un paciente que tiene trombofilia y hace trombosis, la anticoagulación el tratamiento de anticoagulación es para toda una vida, A diferencia de los que hacen trombosis con trombofilia adquirida, el tratamiento es por 3 meses. Por eso es importante el estudio de esta enfermedad. Otro punto importante de embolia pulmonar es hablar de estabilidad. Yo hablo de estabilidad hemodinámica cuando el paciente, yo hablo de inestabilidad hemodinámica cuando el paciente está hipotenso, tiene disfunción ventricular o diastólica o de ventrículo derecho, tiene bradicardia. Ahí yo hablo de que el paciente está inestable, tiene embolia pulmonar inestable. ¿Y qué tiene que ver que sea estable, inestable? Está loco, ¿para qué le sirve? Sí sirve. Sirve para tratamiento y apoyo diagnóstico. ¿Ya? Si un paciente tiene alto riesgo, hoy estoy hablando de alto riesgo y bajo riesgo, ¿cómo evalúo un paciente con embolia pulmonar? Lo evalúo de acuerdo a las escalas. Aparece la escala de Welles, ustedes la conocen perfecto, aparece la escala de Génova, aparece la escala de Pisa, aparece la escala de sangrado, aparece la escala de paciente de alto riesgo, paciente de bajo riesgo. Esta enfermedad me permite tipificar a los pacientes y estratificar. En medicina el éxito de un manejo de un paciente es la estratificación de paciente. ¿Vamos? Este paciente tiene una embolia pulmonar inestable. Este paciente tiene una embolia pulmonar de alto riesgo de sangrado. Este paciente tiene, su mortalidad es alta. ¿Ya?
¿Y esto para qué sirve, chicos? Sirve para dar informe. Cuando yo le digo a la familia, mire, su paciente tiene una embolia pulmonar, su riesgo de fallecer. La vez pasada llegó una paciente, no es una enfermedad tan no común, es común. Llegó una paciente con un trombo en el ventrículo derecho. Ahí le hicimos la escala de PISA y tenía como más de 150 puntos, o sea, estaba un riesgo alto de fallecer. Y la paciente estaba estable, estaba lúcida, hablando. Y la familia dice, pero ¿cómo va a fallecer si está despierta? Le hicimos la eco, trombo en el ventrículo, trombo único, grande. Y solamente el hecho de tener trombo, de acuerdo a esta escala, a esta evaluación, la mortalidad es alta. Estamos hablando de más de un 80%. La paciente subió a la UCI y en la noche estuvo muriendo. Entonces, nosotros con escalas que usamos para embolia pulmonar, podemos decir, este paciente tiene alta probabilidad de fallecer. Y así no vamos a evitar juicio, ¿no? Ahí no vamos a evitar juicio. Porque si nosotros le decimos que esta paciente va a vivir y se muere, pero tenemos argumentos, y en este momento la medicina usa argumentos para decir, este paciente tiene gran probabilidad de complicarse. Uy, me robaron mi posición. Entonces, como le dije, la embolia pulmonar es una parte de lo que es tromboembolismo venoso. Mi paciente con trombosis venosa profunda, el 50% de pacientes, esta es una enfermedad que la presentación varía. Le presenté como inicio de clase una señora que viene de Ayacucho, 5 horas de viaje y que hace un dolor torácico y finalmente viene una embolia. La presentación de la embolia pulmonar puede ser asintomática, como también puede ser en paro, o pacientes pueden presentar cuadros de síncope, etc. Acuérdense, asintomática. Escuchen, el 50% de pacientes que tienen trombosis venosa profunda hacen embolia pulmonar asintomática. Entonces, la incidencia es la tercera causa de problemas vasculares, después del síndrome coronario agudo y el ACV. Ahora, ¿qué se entiende por embolismo masivo? El embolismo masivo. Entonces, la mayoría de nosotros, masivo, algo que tiene gran cantidad, tiene una masa ahí en el pulmón, no es así. El paciente puede tener un microémbolo y puede tener embolia masiva. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al estado cardiovascular. ¿Sí? Nosotros por la clínica podemos deducir qué tipo de embolia tiene mi paciente. Si mi paciente tiene un dolor torácico, el émbolo es periférico, por eso tiene dolor torácico. Si mi paciente bota sangre por la boca, hemoptisis, también es periférico. Si mi paciente tiene dolor torácico, el émbolo es central.
O sea, por la clínica nosotros podemos decir, este paciente tiene un trombo periférico. Está loco este doctor, ¿cómo sabe? Este paciente tiene un dolor torácico pleurítico. Está en la periferia. ¿Y esto para qué me sirve? Porque la tomografía falla ¿dónde? En los trombos que son subsegmentarios, o sea, alejados. Pero ese es el 10% más o menos. O sea, una tomografía chanta o chunta o acierta es un 95-96% para el diagnóstico de este tipo de trombos. Ahora, la mortalidad es mayormente mayor en la primera hora hecho el diagnóstico. Los factores de riesgo ya sabemos, modificables y no modificables. Sabemos lo que es masivo. La clasificación, si hay compromiso hemodinámico o no hay, para valorar si es estable o inestable. El hecho de que mi paciente tiene un trombo masivo inestable, ¿qué hago con ese paciente? Inestable. Acá es el diagnóstico precoz. ¿Qué examen le pido a este paciente? De frente, el paciente está inestable. ¿Qué hago? Mi paciente con otro yo digo inestable. ¿Qué examen le pido de inicio? Eco. ¿Cierto? O si tengo tomografía, le doy tomografía. Si yo sospecho una sospecha alta, el paciente está chocado, le doy trombolisis y le voy haciendo los exámenes. O sea, como ven, esto es yo pienso, evalúo al paciente y de acuerdo a eso evalúo los riesgos de sangrado y le doy trombolisis. ¿Saben? Si la trombolisis falla, ¿qué hago? ¿Qué hago si la trombolisis falla? Acuérdense, tiene un trombo. Entonces el trombo tengo que sacarlo. ¿Cómo se llama extracción de ¿Qué hago? Liso el trombo. Hay tratamientos dirigidos con catéteres, dirigidos especiales, donde le dan a trombolisis. O si no, de manera con aparatos especiales, hago las hemelectomías, trombolectomías, destruyo el coágulo directo. ¿Vale? Entonces, de acuerdo al estado hemodinámico, yo puedo dar el tratamiento respectivo. El tratamiento respectivo, si el paciente tiene una trombosis con estabilidad hemodinámica, repito, es trombolisis. Y el examen de detección va a ser eco, y si tengo posibilidades, tomografía. ¿Ya? No tengan dudas, chicos. Tomografía. Ahora, de acuerdo al score de Wells, yo puedo evaluar a un paciente. ¿Ya? Evalúo si tiene bajo riesgo, alto riesgo o riesgo intermedio. Si tiene bajo riesgo, yo evalúo con el score de PER. Y si tiene PER positivo, le tomo dímero D. Y si dímero D, ese paciente que tiene riesgo intermedio o alto, le tomo tomografía. Y se terminó la medicina, chicos. Tomo tomografía. O sea, evalúo scores, de acuerdo al score pido dímero D, si sale positivo pido tomografía, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso doy tratamiento. El tratamiento puede ser trombolisis o anticoagulación o tratamientos quirúrgicos, embolectomías. ¿Sirve el dímero D? El dímero D sí sirve, el dímero D. ¿Ah, chicos? El dímero D es una proteína que me sirve para descartar si el diagnóstico, si el dímero D es negativo, y si es positivo me puede confundir más. No porque el dímero D es positivo hay en diferentes enfermedades. Todas las enfermedades inflamatorias producen el dímero D. La vasculitis, quemaduras, las enfermedades crónicas que producen inflamación me van a tener el dímero D. Por eso es importante que después de los 50 años nosotros multiplicamos el dímero D por 10.
Si el paciente tiene 550, lo multiplico por 10, 500. ¿Y para cuándo me sirve? Cuando es mayor de 500. Cuando es menor de 500 es dímero es negativo. ¿Cómo inicio la anticoagulación? Si el paciente está estable, con heparina. ¿Cómo le inicio? 80, ¿cierto? 80 por kilo de peso. Y destaca. Y luego de mantenimiento 18 por kilo de peso. ¿Cómo lo monitorizo? Con escalas de coagulación. Y paralelamente también inicio con la warfarina. Se inicia heparina y se inicia warfarina. ¿Por cuántos días tengo heparina y warfarina? Por 5 días. Luego retiro la heparina y continúo con la warfarina. ¿Hasta cuándo? Dependiendo. Pues. Si el paciente tiene una trombofilia, para toda una vida. Si el paciente hace una trombosis por una infección, 3 meses. Lo monitorizo semanal, mensual, warfarina. ¿Hasta cuándo? Hasta 3 meses. ¿Sí? ¿Para qué me sirve la trombolisis? La trombolisis me sirve para mejorar la perfusión. Si yo le doy trombolisis, es improbable, casi no probable que ese paciente me haga una enfermedad tromboembólica crónica. Hay pacientes que crónicamente están embolizando, es la enfermedad tromboembólica crónica. La otra complicación es síndrome trombofílico. Entonces, para evitar esto, yo debo dar la trombolisis. Ahora, que hay complicaciones, existe complicaciones de sangrado. Por eso tenemos que valorar al paciente, valoración, mediante escalas que están en la exposición. Chicos, eso sería todo. Muy agradecido.